Bien, vamos entonces con la corrección de los problemitas que les mandé por el grupo. El primer, esperen que les comparto pantalla, así los podemos leer y al mismo tiempo los podemos resolver. Aguántenme un minuto, ahí les comparto y empezamos. Bueno, ahí está. Acá está el primer problemita que les mandé. El primer problemita tenía punto 1, A, B y C. Nos decía que un paciente asiste al centro de salud en el cual trabajan y se le miden los signos vitales. Presión sistólica 170, presión diastólica 100, frecuencia cardíaca, ahí falta la unidad, sería 100 latidos por minuto. Y nos piden que calculemos la presión arterial media. ¿Qué fórmula tendríamos que usar acá para calcular la PAM? La de presión arterial media, que es 2 por presión diastólica y todo eso más presión sistólica y todo eso dio 3. Muy bien, es decir, que en este caso, en el punto 1, tendríamos que, para calcular la PAM, tendríamos que hacer, según los datos, 2 por la presión diastólica. Si se acuerdan, la presión diastólica acá me dice que es 100, o sea, 2 por 100 milímetros de mercurio, más la presión sistólica, que me dice que es 170, y todo esto dividido 3. ¿Cuánto les dio en valor? El valor total. 123,33 milímetros de mercurio. Bueno, fíjense que acá está la correcta, es 123,33 milímetros de mercurio. En este caso me pedían calcular la presión arterial media. Quiere decir que este valor de PAM da 123,33. Con ese dato, más los otros datos que me daba el problema, yo tenía que calcular el resto de las consignas, es decir, la consigna B y la consigna C. Espérenme que ahí está. Entonces, la consigna B me decía, ahí les vuelvo a compartir que no se ve. La consigna B me decía, si usted sabe que el gasto cardíaco del paciente es 6 litros por minuto, ¿cuál es su volumen sistólico? Entonces esta también era fácil, porque yo digo, bueno, en este punto me piden el gasto cardíaco. Perdón, me piden el volumen sistólico. Me dicen que el gasto cardíaco era 6 litros por minuto. Entonces, si son 6 litros por minuto, me dicen que calculemos el volumen sistólico, y yo me acuerdo que la fórmula gasto cardíaco era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, para calcular el volumen sistólico, de hecho lo habíamos hecho antes, esto pasa dividiendo. Quiere decir que el gasto cardíaco dividido la frecuencia cardíaca me va a dar el volumen sistólico. Entonces, el gasto cardíaco lo tengo, me lo dieron 6 litros por minuto, sería 6 litros por minuto. Y también en la consigna que yo les mandé, en la consigna A, les decía sistólica, diastólica, y les decía qué frecuencia cardíaca tenía ese individuo. Si se acuerdan, acá les dice que la frecuencia cardíaca era 100 latidos por minuto. Entonces la frecuencia cardíaca también la tengo como dato, es 100. Entonces divido 6 en 100, es decir, en este caso son latidos por minuto. ¿Y cuánto les dio el volumen sistólico cuando lo calcularon? ¿Qué valor les dio? 0,06. 0,06 serían litros por latido, porque minuto se cancela con minuto. Entonces, vamos acá, fíjense que ahí está, 0,06 litros es la respuesta correcta. Después me dice que calculemos la 3, me dice, sabiendo los datos anteriores, o sea, gasto cardíaco, acá podemos anotar si quieren que la frecuencia cardíaca ya me la habían dado y era 100
latidos por minuto. Bueno, sabiendo esto, me dicen que calcule la resistencia periférica total. Eso es lo que me pide el problema. Me dice, según los datos anteriores, calcule la resistencia periférica total. Y le dice aclara cálculo periférica, o sea, presión arterial médica, gasto cardíaco por resistencia periférica total. Fíjense que acá usa la presión arterial media como la presión, porque no nos dan el dato de presión. Entonces, como no nos dan el dato de presión, decimos, bueno, la presión arterial media es el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Quiere decir que si paso dividiendo el gasto cardíaco, me va a dar la resistencia periférica total, que es lo que me pide el problema. Entonces, digo, bueno, ¿tengo la PAM? Sí, la calculé en el primer punto. Era 123,3. ¿Tengo el gasto cardíaco? Sí, me lo dieron ellos. Es 6 litros por minuto. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuánto da la resistencia total? ¿Qué valor les dio? 20,55. Bueno, fíjense que acá nos vamos a la correcta, y la correcta es 20,55. Es decir, que ustedes acá, ustedes van a decir, bueno, pero esa fórmula no la tenemos. No, claro, ya lo sé. Lo que pasa es que como no les daban el valor de presión, sino que ustedes habían calculado la presión arterial media, el único dato que ustedes podían usar era el de presión arterial media y no el de presión, porque el de presión no estaba, no se los habían hecho calcular. ¿Alguna duda con este punto 1? ¿Algo que no se hayan entendido? Este es el punto 1A, este es el punto 1B y este es el punto 1C. ¿Alguien no lo entendió y necesita que se lo vuelva a explicar? Bien, pasamos entonces al punto 2 que les mandé. El punto 2 me dice, en una persona que pesa aproximadamente 110 kilos, su volemia es. Entonces fíjense, este es el punto 2. En el punto 2, ¿cuál era la relación entre los kilos y el peso corporal? ¿Cómo era esa relación? ¿Qué habíamos dicho? Yo me acordaba que 75 kilos eran 6 litros de sangre. Exacto, es que esa es la relación. Es decir, yo digo, si una persona que pesa 75 kilogramos tiene aproximadamente 6 litros de sangre, entonces una persona que pesa 110 kilogramos, que es lo que me pide el problema, ¿cuántos litros de sangre va a tener? Entonces, la correcta era 8,8 litros. Es decir, va a tener en total en su sistema circulatorio aproximadamente 8,8 litros de sangre. Después, les preguntaba, en ese mismo problema, el punto 2 decía, en esa misma persona, es decir, la que le acabamos de calcular que tiene 8,8 litros de sangre, ¿qué volumen de plasma? Porque la persona dice, en la persona anterior, el volumen plasmático de su sangre es, o sea que si me preguntan volumen de plasma o volumen plasmático, me están diciendo qué cantidad de plasma tiene esa persona, sabiendo que tiene 8,8 litros de sangre, qué cantidad de plasma tiene. ¿Cómo hacíamos para sacar eso? Si sabemos que este es el total de sangre que tiene. ¿Cómo sabemos cuánto es el volumen Eh, de plasma? Acuérdense que en la sangre yo tengo plasma y células sanguíneas. Creo ¿El que era el plasma cuánto era? 60% o algo así. Es entre el 55 y el 60% de plasma, o sea, de parte líquida. Y después tenemos entre un 40 y un 45% de células sanguíneas. Entonces, a mí lo que me estaban preguntando puntualmente no era por las células sanguíneas, sino por el porcentaje de plasma. Entonces saco el 55% de 8,8 y ¿cuánto les dio? 6,68. Fíjense que ahí, fíjense que Lo hice mal, pero Fíjense que es
ustedes tienen 55-60%, es decir, si sacamos el 55%, creo que nos da 4,84. A ver, saquen el 55% de 8,8. ¿Cuánto les da? Da 4,84. Es decir, con el 55%, porque ustedes tienen 55-60% de plasma, 40-45% de células. Entonces el 55% de 8,8 te da 4,84. Ese era el problema número 2 que yo les mandé. Después les mandé el problema número 3. Esto lo estuvimos practicando también recién. Dice, calcule la frecuencia cardíaca de un individuo que tiene sístole ventricular de 0,15 segundos. Entonces, si la sístole ventricular es 0,15 segundos, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer entonces? Me pide la frecuencia cardíaca. ¿Qué tengo que hacer primero con esa sístole ventricular? ¿Buscar qué? El 100%. Es decir, yo tengo que decir, si 0,15, que es la sístole ventricular, equivale a qué porcentaje, dijimos, la sístole ventricular. 12,5. La ventricular. Ah, El de leí re 0,7 era. mal. Exacto, es sístole ventricular. Entonces, es el 37,5, muy bien. Es decir, acá tenía que decir, es el 37,5%, entonces, el 100% de ese ciclo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto les daba eso? ¿Cuánto les dio el ciclo completo? Esperen que ahí también lo calculo yo. Sería 100 por 0,15 dividido 37,5. El ciclo daba 0,4 segundos, el ciclo completo. Pero no es lo que me preguntaba, esto sería un ciclo. ¿Cómo hago para sacar entonces la frecuencia cardíaca a partir de esto? Con este dato del ciclo, ¿cómo hago para sacar la frecuencia cardíaca? ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? Acá me dice, calcule la frecuencia cardíaca. ¿Cómo Decimos sería? que esos segundos son un ciclo, entonces en 60 segundos, ¿cuánto van a ser? Muy bien, si un ciclo son 0,4 segundos, entonces en 60 segundos, que es un minuto, porque acuérdense que la frecuencia cardíaca es la cantidad de ciclos en un minuto, entonces en 60 segundos, que es un minuto, ¿cuántos ciclos voy a hacer? 60 dividido 0,4 sería. Eso da 150. exactamente. Quiere decir que esta persona tenía Está una muy frecuencia, alterada. exactamente, está a punto de, no sé, o salió a correr o algo le pasó. Tiene 150 latidos o 150 ciclos por minuto. Entonces, en ese caso, la correcta era 150. Acá está. ¿Ven? Estos son los 3 primeros que les mandé, que dentro de todos son fáciles. ¿Alguien llegó a hacer el cuarto? No, no llegué. ¿Alguien no llegaron a hacerlo ninguno? ¿No? Bueno, miren, les cuento un poquito más o menos cómo se hace. Y les cuento de hecho el resultado. Esperen que ahí les vuelvo a compartir la pantalla. Porque estaba todo rayado, no se veía nada. Ahí les comparto de nuevo la pantalla y les digo cuál es la correcta de paso en este problema. Miren, en este problema nos dice, considerando una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto y un volumen sistólico de 0,07, calcule la cantidad de sangre total que bombeará el corazón de una persona sana durante 85 años y exprésela en piletas olímpicas que podría llenar con esa sangre. Lo primero que ustedes tienen que hacer acá es calcular qué cantidad total de sangre va a bombear esa persona en un minuto, que eso es lo que se conoce como, que se calcula multiplicando frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Qué es eso? Gasto cardíaco. Muy bien, o sea que primero ustedes tenían que calcular el gasto cardíaco
Es decir, tenían que multiplicar 70 por 0,07 y eso les da 4,9. Eso les va a dar la cantidad de litros que va a bombear esa persona en un minuto. Ustedes tienen que saberlo en 85 años de vida. Entonces, ¿cómo haríamos para saber si sé en un minuto cuántos serían 85 años de vida? Primero podríamos calcularlo en cuánto. Sé la cantidad de litros en un minuto. Podríamos calcularlo en un día, en 365, que sería un año, y multiplicarlo por 85. Y ahí me daría el volumen que va a bombear de sangre en 85 años de su vida. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, ¿cuántos minutos tiene un día? Tiene 24 horas. ¿Cuántos minutos son? Buena pregunta. ¿Cómo lo sacamos? A ver, ¿cómo sacamos cuántos minutos tiene un día? Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, ¿cómo sabemos en un día que son 24 60 horas? por 24. Bueno, perfecto. Entonces, eso me da 1.440. O sea que si yo multiplico 4,9, que es el gasto cardíaco, por 1.440, me da el gasto cardíaco en un día. Si yo a ese valor lo multiplico por 365, me da el gasto cardíaco en un año. Y si lo multiplico por 85, me da el gasto cardíaco en toda la vida no, en esos 85 años de esa persona. ¿Cuánto les dio? Como 218.912.400. Perfecto. Ese es el gasto, es el volumen de sangre que él tiene, o el volumen de sangre que él va a bombear en 85 años. Pero no es esa la pregunta. La pregunta era, con ese volumen de sangre, ¿cuántas piletas puedo llenar? Ya sé el volumen de sangre, 218.912.400. Ahora, me dan los lados de la pileta para poder calcular qué cosa de la pileta. El área. Muy bien, el volumen. El volumen. Porque justamente el volumen, porque yo voy a meter líquidos ahí. Entonces, me dan 50 por 20 por 2. Si yo multiplico 50 por 20 por 2, me da 2.000. ¿Pero eso en qué unidad está? ¿Litros? Está en metro. Ah, metro cuadrado. Metro por metro, metro por metro por metro, ¿qué me da? Metro cúbico. Exactamente. ¿Y yo en qué tenía la Litro. sangre? Creo que un metro cúbico son 1.000 litros. Entonces hay que pasar esos 2.000 metros cúbicos a litros. ¿Cuánto sería? Como 2 millones. Muy bien. Entonces, tengo el volumen de sangre y tengo el volumen de cada pileta. Divido el volumen de sangre y el volumen de cada pileta y me da aproximadamente que podría llenar 109 piletas. Eso es lo que podríamos llenar con esa cantidad de sangre. O sea, por un lado tenían que calcular el volumen de sangre en 85 años y por el otro lado el volumen de la pileta, de cada pileta. Entonces eso le va a dar la cantidad aproximada de piletas que podían llenar. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá por hoy con los ejercicios. Mañana vamos a hacer TP de circulatorio. Si queda alguna duda, mañana también la vemos, ¿sí? Por favor, traten de leer la unidad para mañana. Así podemos ver las dudas que hayan quedado. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta Chao, mañana. profe. Chao, chao. Chao.